Hace poco tiempo, un canal de YouTube de un grupo adventista disidente separatista de la ciudad de Arequipa, en el Perú, difundió un video en donde se muestra una discusión en las afueras de una iglesia adventista del séptimo día en dicha ciudad, conocida como la Iglesia de Peregrinos. El video se titula Persecución contra Tercer Ángel Iglesia Peregrinos Adventista Perú. Y en una parte de él se ve a un ex adventista del séptimo día llamado Darío Ra, teniendo una conversación con un pastor adventista de la misión peruana del sur. Yo como pastor me siento mal, yo he tratado, mira... Pero tú sabes que cuando la iglesia invita, uno puede venir y presentar la verdad. Pero tú sabes también que la iglesia del séptimo día tiene honor, y al chocar eso afecta. No estoy chocando con el orden. No. Es de eso justo quiero hablar contigo. Sí. De repente eso, mira, yo le dije a mi hija, estas 2 semanas me dice coordinar, hablar, yo hablo el mensaje de los ángeles, que tiene que hablarse. Yo hablo también a la policía, que tiene que... Solamente como pastor tenemos demasiadas grandes iglesias que no puede tener. Déjame contarte una cosa para que sepas cómo ha sido. Como se demostrará más adelante, el hermano Ra es el líder principal de una organización adventista separatista en Arequipa y anda buscando reclutar nuevos discípulos para así incrementar sus ingresos económicos procedentes del diezmo. Pero regresando al video, llama la atención el porte altivo de Darío Ra, con las manos en la cintura, todo un gallito él. En todo el video, Darío Ra nunca muestra deferencia hacia el pastor del distrito y en todo momento lo tutea como si fuera cualquier persona. Pero tú sabes que cuando la iglesia invita uno puede venir. De eso quiero hablar contigo, déjame contarte una cosa, etc. No considerando que aquel ministro es considerablemente mayor que él y además posee una autoridad conferida por la iglesia adventista organizada. Habrán escuchado también que el pastor distrital no se opone a la predicación del mensaje del tercer ángel. Él dijo: yo hablo del mensaje de los 3 ángeles. Tiene que hablarse de eso. Yo hablo también de las profecías. Yo hablo el mensaje de los 3 ángeles, que tiene que hablarse. Yo hablo también a la policía, que tiene que... Pero el título del video que subieron estos adventistas separatistas, Persecución contra Tercer Ángel Iglesia Peregrinos Adventista Perú, es engañoso y malinforma a los hermanos adventistas. Intenta hacerles creer que el pastor distrital y otros dirigentes de la iglesia de peregrinos están contra el mensaje del tercer ángel. Continuando con la participación de Darío Ra en este asunto, resulta que este hermano prepotente y belicoso, haciendo uso de su labia característica, logró poner a gran parte de la iglesia en contra del pastor del distrito. Incluso se atrevió a ordenarles a los hermanos qué es lo que tenían que hacer y los incitó a la subversión. Al final, todos terminaron divididos, y Darío Ra empezó a discutir boca a boca con varios hermanos de esa iglesia. Al pastor no le quedó otra cosa que sonreír y por el momento retirarse. Los miembros que creen que esta iglesia es de ustedes, pasen adentro con el hermano, ¿cuál es tu nombre? No, Samuel Pérez. Todavía no pasen. Queremos, no, hermano. El que se tendría que ir eres tú, porque tú eres el invitado. Yo soy directora. Siendo la directora y teniendo a todos los hermanos, ustedes tienen que quedarse acá, porque eso les pertenece a ustedes. Claro. Darío Ra, usted lo que pide es Eso es lo que se tiene que hacer y no piensen mal. Yo estoy de acuerdo con Discúlpame, hermano. Cuando hablemos de organización hay que saber por qué. Predicar el mensaje de los 3 ángeles no es fuera de la organización, hermanito. Ya, no te preocupes. Vamos a hablar con el pastor y que él diga si el mensaje es de la iglesia o no. Eso ya le conté al pastor. Así es, ahí está. No, cuando he dicho eso, miente usted, hermano. ¿Quiénes han estado presentes en la plaza? ¿Cuándo he dicho yo que no hay que obedecer a la organización? Hermano, te vas a condenar. Cállate, hermanito. Yo defiendo la organización. Yo defiendo la organización, hermanito. No le debemos, hermanito. Y luego Darío Ra dice que no divide a las iglesias. Ustedes mismos han visto que sí lo hace. El pastor del distrito está tranquilo.
Y es el hermano Ra el que está peleando por imponer su presencia en esa iglesia. ¿No es eso lo que ordenó Cristo? Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10, 14, 23. En otra parte del video, Darío Ra asegura que es de la iglesia, es decir, de la iglesia adventista del séptimo día. Yo soy de la iglesia. Cualquier persona que diga que no soy de la iglesia, que lo pruebe. La forma como un hermano demuestra que es un adventista en regla con la iglesia es por medio de una constancia de feligresía. Este es un documento que cualquier miembro activo de la iglesia puede solicitar. Nos preguntamos, ¿por qué el hermano Ra no presenta entonces su constancia de feligresía? Muy sencillo. Darío Ra desde hace años atrás ya no es miembro de ninguna iglesia adventista del séptimo día. Él y su familia tienen otra iglesia separatista en Vallecito, Arequipa. Véanlo por ustedes mismos, por ejemplo, en un documento de febrero 2007. En el oficio se puede ver que quienes redactan dicho documento son la Junta General de Iglesias, ubicada en la iglesia de Belén, Vallecito, Arequipa. ¿Y qué es la Junta General de Iglesias? Pues ese es el nombre de la Asociación General de la Iglesia Separatista que dirige Darío Ra y su hermano José Ra. Mírenlo por ustedes mismos. En otro documento posterior, del mismo año, también encontramos que Darío Ra y su hermano son los máximos líderes de esa organización separatista. Pero el hermano Ra, con desmedido cinismo, les asegura a los hermanos de la iglesia de peregrinos, quienes no lo conocen, que él no tiene su iglesia en Vallecito, Arequipa. Y ese otro cuentito que de una vez quiero romper, que Darío tiene su iglesia. Que sea valiente delante de Dios y que juramente que su vida va a estar en juego para siempre, su eternidad. El hermano. Y que diga que yo soy de otra iglesia y que tengo mi iglesia. Que juramente delante de Dios. Juramente, hermano. El hermano nos ha Hoy dicho. mi vida eterna se decide. Sí. Si Darío tiene su iglesia que se ha formado, que yo no me salve. Dilo, hermano. Este es un gran actor, este hermanito. Le iría muy bien en Hollywood y de seguro ganaría un Oscar. Nosotros, que lo conocemos muy bien, sabemos que le gusta hacerse el valiente en los lugares donde no lo conocen. En la ciudad de Lima, hace pocos años, una comisión de cerca de 10 hermanos adventistas lo fueron a buscar en la casa de reuniones de un grupo adventista separado en el distrito de San Juan de Lurigancho, para poder desenmascararlo públicamente por sus errores doctrinales y su falta de honestidad para con los hermanos adventistas. Muerto de miedo, Darío Ra se adueñó de aquella casa, que no era de él, y envió a 3 de sus discípulos que lo habían acompañado desde Arequipa para que se pararan en la puerta de la casa y no dejaran pasar a ninguno de los hermanos que lo iba a interpelar. A los pocos días, el hermano Ra salió huyendo de aquel lugar. Tenemos con nosotros las grabaciones de dicho suceso. Sin embargo, en la iglesia de peregrinos, como casi nadie lo conocía, ahí sí se hizo el gallito con todo aquel que se lo pusiera. Y cuando el pastor de la iglesia les informó a los hermanos que el hermano Ra ya no es miembro de la iglesia adventista del séptimo día, este lo interrumpió y afirmó que era mentira. Es lo que hemos acabado de hablar con él. Ya se habla, ahora voy a decirles yo. Hermanos, en primer lugar, cuando el pastor dice que yo no soy de la iglesia, primera mentira. Yo sí soy de la iglesia adventista. Parece que, en la mente confundida de este hermano, la iglesia de Belén en Vallecito sí es parte de la organización adventista del séptimo día. Lo curioso es que esa iglesia
no le hace llegar ni un solo centavo de diezmo a la misión peruana del sur y no tiene absolutamente ninguna relación con la organización adventista del séptimo día. Y adivinen a quién le entregan sus diezmos los miembros de dicha iglesia. De eso hablaremos más adelante. En otro momento de la discusión, Darío Ra intenta persuadir a la directora y a los hermanos de la iglesia de peregrinos para que tomen una actitud independiente de la iglesia organizada y lo dejen predicar en la iglesia, a pesar de no ser miembro de ninguna iglesia adventista y de ser el líder máximo de la iglesia separatista de Vallecito. Entonces, por esa razón, lo que se tiene que ver es, usted como directora, los hermanos acá, deciden quién predica y quién no predica. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es la gente la que quiere oír o la que quiere dejar de oír. Entonces, siendo que el pastor está acá, ustedes pueden decirle que yo sí puedo predicar acá, que me han escuchado. Ni él tiene más autoridad que toda la iglesia. Así de simple. Ni la misión, ni la asociación. Escúchame, Quien tiene acá la autoridad, discúlpame, déjame terminar. Quien Quien tiene acá la autoridad son ustedes, miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia existe, y estoy hablando de acuerdo con el manual. El manual dice que la autoridad descansa en la iglesia. Eso es lo que siempre se ha demostrado. Entonces pasa que la iglesia en cualquier lugar del mundo decide quién quiere que le predique y quién no. ¿Correcto? Así que está en las manos de ustedes. Como pudieron apreciar, el hermano Ra asusa a los hermanos para que actúen como si tuvieran una organización congregacionalista y no necesitasen rendir cuentas a ninguna instancia superior. Claramente, este hermano minimiza la autoridad del pastor, de la misión y de la asociación. Y todavía se atreve a afirmar que está hablando de acuerdo con el manual de la iglesia, cuando en realidad solo invoca al manual para darle más peso a sus ideas subversivas. Pero veamos si es cierto que el manual de la iglesia enseña que las iglesias locales pueden actuar como quieran, sin considerar las directrices de la misión o la asociación. Existen varios niveles organizacionales dentro de la iglesia, que van desde el creyente individual hasta la organización mundial de la obra de la iglesia. En la estructura de la iglesia adventista del séptimo día, ninguna organización tiene estatus propio ni funciona como si no tuviera obligaciones hacia la familia de la iglesia, más allá de sus límites. Manual de la Iglesia, revisión 2015, página 28. Es decir, no existe ninguna entidad adventista, iglesia local, misión, asociación, etc., que tenga autoridad para actuar en forma independiente de la iglesia adventista organizada. Somos un cuerpo organizado, 1 Corintios 12, unidos bajo una cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, decir que una iglesia local puede actuar independientemente de la misión o la asociación es un graso error. No creemos en un sistema de gobierno congregacionalista dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Aclaremos esto. En la edición de 2005 del Manual de la Iglesia se exponen algunas de las formas de gobierno eclesiástico que las iglesias cristianas tienen en la actualidad. Una de ellas es la independiente o congregacionalista. Veamos lo que dice nuestro manual de la Iglesia al respecto. La independiente o forma de gobierno eclesiástico que considera a la congregación de la iglesia local como autoridad suprema y final dentro de su propia jurisdicción. Este sistema se conoce generalmente como congregacionalista. Manual de la Iglesia, revisión 2005, página 25. Por otro lado, tenemos la forma de gobierno representativa. Veamos también lo que dice el Manual de la Iglesia sobre ello. La representativa o forma de gobierno eclesiástico que reconoce que la autoridad de la Iglesia descansa en sus miembros
quienes delegan la responsabilidad ejecutiva para el gobierno de la Iglesia en los cuerpos representativos y en los dirigentes elegidos para ello. El sistema representativo de gobierno eclesiástico es el que prevalece en Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con esto queda claro que dentro del adventismo ninguna iglesia local tiene autoridad suprema y final, independientemente del resto de la iglesia organizada. No somos congregacionalistas. Si bien creemos que la autoridad de la iglesia descansa en sus miembros, también creemos que estos delegan dicha autoridad a sus dirigentes, ya sea en la misma iglesia local o en la misión asociación correspondiente. Por lo tanto, Darío Ra mintió otra vez y trató de incitar a los hermanos de la iglesia de peregrinos a que se rebelaran contra la autoridad del pastor distrital, de la misión peruana del sur y de la asociación. Desconocemos las acciones que hayan tomado los dirigentes de la obra adventista en Arequipa en relación con este incidente, mas nosotros creemos muy pertinente advertir a los hermanos en general para que tengan cuidado con este pseudo predicador del mensaje del tercer ángel, que lo único que busca es tomar el control de las iglesias adventistas que lo dejen predicar para luego persuadir a sus miembros a que le entreguen todos sus diezmos. Esta es la razón por la que a continuación sacaremos a luz las grabaciones de una importante reunión que se llevó a cabo ya hace varios años atrás, 2006, en Arequipa. Los participantes de la misma fueron un grupo de laicos adventistas, colaboradores y miembros de la organización adventista separatista de Darío Ra, quienes, junto a este último, se reunieron con Hugo Gambetta, el cual un año antes había sido retirado de su cargo administrativo en una importante asociación adventista en los Estados Unidos. El contenido de dicho encuentro, que duró varias horas y que fue grabado en audio y video, nunca fue revelado. Hoy, consideramos oportuno compartir por lo menos algunas partes de la reunión, para que así los hermanos interesados en el asunto puedan conocer mejor el pensamiento sectario y separatista del hermano Ra y no se dejen engañar por sus argucias disfrazadas de verdad. Aclaramos que no somos defensores de Hugo Gambetta y no estamos de acuerdo con el actual rumbo que ha tomado su ministerio en los Estados Unidos. No obstante, por haber sido durante tantos años un ministro ordenado, poseedor de un cargo alto dentro de la obra adventista organizada, sus intervenciones y preguntas fueron oportunas y pusieron al descubierto la forma oscura y deshonesta como Darío Ra y su hermano administraban los diezmos de su iglesia en Vallecito y otras iglesias separatistas que controlan. Quiero saber cómo se manejan y todo, en el sentido de preservar el buen nombre del mensaje del tercer ángel. Porque lo que aquí ha corrido, por eso yo les pregunté, no es porque yo tenga interés de que me puedo preocupar con ustedes gasten o no gasten los diezmos, pero para poderlos defender, porque los hermanos dicen no, porque los diezmos lo manejan solamente los hermanos Ra, y ellos hacen lo que quieren con ellos, no rinden cuentas, a nadie le dicen cómo se gasta. O sea, eso es lo que me han dicho, ¿verdad? Por eso yo pregunto, quiero escucharlo de boca de ustedes. De la verdad media, pastor, que los hermanos Ra están ahorita con los diezmos, que somos, porque somos los que predicamos. Y la gente nos escucha y tiene que creer por ese lado. Pero que los gastamos como queremos, y esa es la otra mentira, ¿no? La de la serpiente que siempre mezcla. Darío Ra se limitó a responder con solo unas cuantas palabras la pregunta directa que le hizo Hugo Gambetta en relación al comentario que varios adventistas en Arequipa estaban haciendo sobre la manera deshonesta de manejar los diezmos por parte de él y su hermano, José Ra. Primero,
Darío reconoció que él y su hermano se quedaban con los diezmos. Luego, dijo que era mentira que ellos lo gastaban como querían, e inmediatamente, usando de astucia, desvió la conversación hacia otras cosas. Sin embargo, las críticas de muchos adventistas de Arequipa eran y aún son ciertas. Los hermanos Ra hicieron lo que quisieron con los diezmos, desde la rinoplastia de su hermana mayor hasta la innecesaria compra subsecuente de varios autos en un tiempo de crisis económica nacional. Los hermanos Ra comenzaron a darse la gran vida. Y lo que pasa es que el camino de la verdad y del error, dice la muy paralelos y son casi Entonces solo queda una cosa, pastor. Somos el error. No, o sea, si estaríamos fuera. escuche lo que estoy diciendo. Para muchos hermanos, ellos piensan que la mayor parte de lo que predican es verdad, pero que la parte donde está mal es organizacionalmente, eclesiásticamente. O sea que ese es donde está el error, no en la doctrina de los 27 doctrinas básicas, pero en una de esas doctrinas. O sea, no en el mensaje de los tres ángeles, en el sábado, en el estado de los muertos, etc. Pero hay una doctrina en la cual ustedes están mal, y es en la doctrina de la eclesiología. Y la mayoría de los grupos disidentes, por ahí es donde fallan. Claramente, Hugo Gambetta le dijo a Darío Ra y a su hermano que, para la mayoría de los hermanos laicos en Arequipa, ellos están mal en la doctrina de la iglesia, es decir, en la eclesiología. Y además, con verdad les señaló que la mayoría de los grupos disidentes, es decir, los separatistas, por ahí es donde fallan. Mi pregunta para concluir la parte esta de lo que estábamos hablando del diezmo es cómo se administra en el sentido de qué tipos de gastos se pagan con el diezmo. Son diversos, pastor. O sea, yo entiendo que para mantener a la persona, ¿no es cierto?, el salario, ¿qué otros gastos se hacen? Por el momento no se hace, porque estamos esperando a que haya más predicadores en quienes se pueda distribuir. Porque si hablamos de que los diezmos puedan ser utilizados para otros fines, no lo hacen. Entonces, los diezmos que entran van todos para el salario de ustedes. No, también tiene que ir para el salario de quienes van a empezar el ministerio. O sea, lo están guardando. Claro, hay un trozo que se está guardando, es una cantidad. Pero no es bueno de retener los diezmos aguantados, porque ellos no siguen. Entonces, ¿por qué no nos dan, digamos, si se paga el salario de ustedes, por qué no dan a la iglesia el resto? Pastor, porque estaríamos haciendo algo negativo. Quiere decir que tú piensas que nadie en la iglesia predica la verdad. No. Ustedes son los únicos que predican la verdad. Lo que pasa, pastor, es que aquí en el Perú, si usted estuviera, los hermanos son testigos, porque yo creo que cada hermano tiene mente, ¿no? Y puede darse cuenta de la realidad, y ellos no se van a dejar engañar. Ocurre que si usted se fija bien, hemos tratado de entrar por todo lugar aquí en el Perú, y no ha habido posibilidades. Y nosotros a quienes podemos dar ese apoyo, por ejemplo, a pastores como usted, yo se lo digo directo, no tengo por qué detenerme en pero eso. ¿tú no crees que todavía dentro de la iglesia hay pastores que predican la verdad? Sí, hay que estar seguro de dónde está el pastor, no podemos ahorita correr riesgo. Una pregunta, por ejemplo, si los diezmos tú los retienes aquí, no se predican en otras partes del mundo. Por eso se le digo, ¿qué pasaría con la iglesia adventista como tal si todos hiciéramos eso? Pastor, no pasaría nada, ¿sabe por qué? Porque si algo tiene que ocurrir negativo, la Biblia nos lo diría. ¿Sabe cómo funciona esto? Mire, siempre no van a faltar ministros que como usted puedan estar dedicados a la causa. No necesariamente de repente coincidamos en el 100%, pero conversando sí lo vamos a lograr, ¿correcto? Cuando se ven pastores como usted, ahora el dinero está siendo utilizado como Dios lo dice. No puede usted conscientemente, a sabiendas, dar donde usted sabe que no es correcto. En el conflicto de los siglos, Rogelio Williams dijo, sí debemos devolver el obrero a su salario, pero siempre que nosotros lo queramos contratar, es decir, siempre que la iglesia vea su función de trabajo.
Mil veces, pastor, hay dos caminos dentro de la Biblia. Los platillos, que comúnmente se han establecido en los días de Nehemías, y la obra directa, que si existe, Pablo dice, he recibido salario para administraros, y fue directo de Macedonia para él. Entonces, es mejor dar directo, y la hermana de Juan dice, yo me he retenido mis diezmos, ¿para qué? Para dar donde había la necesidad. No es negativo la retención cuando se espera para ver la necesidad. ¿Cómo vamos a regalar el dinero de Dios a mano de los que les hacen mal? Sino que no lo daba la organización porque pagaba a pastores de sostén propio. Por eso usted es un pastor de sostén propio. Sí, lo que yo me refiero es que no es bueno detener el uso del diezmo porque el tiempo es corto y estamos guardando un dinero que se pueden estar salvando almas que se están muriendo todos los días sin Dios. Entonces lo que hay que buscar es obreros en los cuales se dinero, pastor, pero no retenerlo. Pastor, Si existe el peligro que si todo el diezmo lo administra una persona solamente, pues pueda surgir dudas en la mente de los hermanos de cómo se está administrando. Tiene que haber un organismo que lo administre para que esté claro en la mente de los hermanos que lo dan cómo se está usando. Y se dé un informe, mira, esto entró, mi salario fue tanto, porque si no cualquiera dice, bueno, si no hay otros pastores y él es el único que está recibiendo el salario, ustedes dos, pues todo lo que está entrando va para ustedes y quizás no está así. Entonces tiene que haber un informe que la hermandad sepa cuánto entró y cómo se utilizó, para que no haya dudas en la mente de nadie. Y si queda una parte, pues no es cuestión de guardarla, es buscar otro obrero que está predicando y que se siga corriendo. El agua tiene que correr, pero si se estanca, se echa a perder. pastor, todo lo que usted dice es correcto. Y yo creo que los mismos hermanos, y ellos están ahorita de testigos acá, yo creo que los mismos hermanos no tienen duda, porque ellos saben cómo se está administrando. Ya se les da un informe. Ellos ven, y hay una ¿A cuánto le dan el informe a la hermandad? los informes pasan más a través de toda la junta de iglesia. O sea, ni siquiera es un informe que tenga que dar un informe. Si yo tuviera que dar un informe para todos, pues, supongamos que ahorita les doy un informe. ¿Cómo saben ellos que yo no da? No de lo que tú recibes como tu salario, eso es tuyo para usarlo, por supuesto, para la gloria de Dios, pero tú no tienes que dar un informe de cómo tú gastas tu salario. Eso se lo tienes que dar a Dios porque tú recibes un salario. Pero el total de lo que entra se tiene que informar. Hay de Esto lo que fue hay para como salario. guardando para el próximo predicador. No. Sí, pues yo Claro, sería una forma de... ¿verdad? Sí, Luego intervino José Ra para intentar disimular la falta de claridad y honestidad en la administración de los diezmos. José trató de desviar el tema y se puso a hablar del diezmo de los diezmos y del derecho que tenían él y su hermano de entregar su diezmo, el diezmo de los diezmos, en donde quisieran, pero nunca a la organización adventista. En vano, Hugo Gambetta intentará hacerles ver su sectarismo. La organización me pagó un salario, yo estaba predicando la verdad. Como yo, hay un montón de otros pastores, ahí tienes al pastor Bor, por decir uno que he escuchado que aquí lo conoce, y hay muchos otros. Y pastores sencillos que quizás no son el pastor estrella que lo conocen por todas partes, porque predica o filma, como en el caso mío que me conocen porque han circulado el material, pero en las iglesias, en muchas iglesias, y eso yo lo puedo dar de testimonio, donde yo he oído hay pastores sinceros que están predicando la verdad dentro de la organización, como hay pastores de sostén propio que están predicando la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pastor, en las localidades donde Tendrían ellos que salirse predican, todos de la iglesia. no, pero en las localidades donde ellos predican no los apoyan. Se supone que en cada sector hay apoyo. La hermana de Juan dice que en cada sector debe de ser el apoyo. Y en este caso, pastor, no podríamos nosotros pensar en que los diezmos que aquí deban servir para nuevos mensajeros que van a iniciar, tengamos que enviarlos fuera. Darío Ra
miente de manera descarada e intenta hacerle creer a Hugo Gambetta que se preocupa porque los diezmos tengan que ir fuera y no queda aquí dinero para los nuevos mensajeros que van a iniciar. No hay tales nuevos mensajeros en la iglesia raísta. Quienes aspiran a ser predicadores nunca terminan de prepararse. Los hermanos Ra siempre les descubren alguna deficiencia para así no nombrarlos como mensajeros y así continuar ellos año tras año llenándose los bolsillos con los diezmos de sus ingenuos seguidores. Ahora, Hugo Gambetta pasará a explicarles a estos predicadores sectarios y congregacionalistas la forma como se administran los diezmos en la iglesia adventista organizada. La iglesia adventista tiene una misión global. Claro. La misión es de que el evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Creo que Dios dirigió en la organización de la iglesia como está organizada. Y la manera, aún como los diezmos se organizaron, fue dirigido por Dios, ¿no? El diezmo no queda todo en un lugar local. El diezmo va para ayudar la predicación en otras partes, porque si no, en los lugares donde no hay obra nunca llegaría, porque no hay gente allí que mantenga. Y como tú dices, en esos lugares hay quien los mantiene, pero no queda todo allí. Una parte va a los distintos niveles para que el diezmo supla la necesidad de la iglesia. Pero cuando nosotros dejamos el diezmo solo en un lugar, no estamos pensando que hay otros lugares que pueden tener aún más necesidad que nosotros. Por más que aquí estemos pobres, hay otros que están peores que nosotros, siempre los hay. Ahí es donde yo veo que mi diezmo corre cuando llega a otros lugares y el mensaje también se está predicando. Pero el hermano Ra se aferra a sus ideas congregacionalistas e intenta justificar su administración separatista del diezmo argumentando lo siguiente. Pastor, le digo yo esto, ¿sabe por qué? Porque dentro de nuestro país, aquí en Perú, en Arequipa misma, hay muchas necesidades. ¿Muchas necesidades? Como la de comprarle un auto deportivo Hyundai Tiburón a tu hermano. O tal vez la necesidad de comprarte tu Mazda nuevo. Hay obras que se tienen que realizar. Entonces yo me pregunto, si por decir en Chile, en Venezuela, hay pastores que están comunicando el tercer ángel, hay gente que los está escuchando, hay gente que los está apoyando, y ese dinero va a ser distribuido en ese sector. Porque yo creo que en cada lugar de la tierra hay sectores donde Dios está levantando. No ha levantado a uno ni dos, sino que hay varios que están predicando, y que no los conozcamos, como usted dice, porque no tengan un ministerio abierto a través de videos, televisión, radio, no significa que en esos lugares no estén apoyando. Entonces yo no soy de la idea, y te lo digo, ¿no? Porque eso dice el testimonio para los ministros, de que todo el dinero tenga que pasar por base escrita, ¿no? ¿Qué significa eso? No necesariamente todo el dinero tiene que ir a distribuciones fuera del país. Mientras hay necesidad en un sector, dice la hermana Lujuay, que en ese sector se levanten hombres y que pongan un administrador, dice, que se encargue de ese sector. ¿Qué quiere decir? Que ahorita preocuparnos por sectores fuera del Perú para que el dinero llegue a esos lugares, primero tendríamos que estar seguros de la necesidad. ¿A dónde enviamos ahorita el dinero si sabemos que en manos de quienes nos contrarrestan en la obra les estamos pagando para que nos hagan guerra? Eso no tiene sentido, la Biblia no enseña así. Yo no he leído ningún testimonio de la hermana de Fay donde diga que tenemos que devolver, no importa para que se nos haga guerra. La organización, pastor, yo he entendido, por lo que he leído, la organización tiene leyes y reglamentos. Y parte de esos reglamentos dice que cuando este lado fracasa, este lado funciona. No es posible que se quede todo en este lado y usted diga, hay que seguir dando, ¿a quién? Aquí se está dando al alcoholín, se está avanzando la obra, ¿hay alimento en la casa? No hay. Posiblemente, mire, cuando yo empezaba a trabajar en este ministerio de la palabra, salíamos pues en el 4º año. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía a toda la gente, vayan, devuelvan sus diezmos allá. Y yo decía, ¿se está cumpliendo el propósito divino? ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona entonces esta organización de Dios? Dios ha hecho una organización donde cuando todos, supongamos que todos los pastores, como en los días de Elías, los dirigentes,
deciden no más con las cosas del Señor, ahí se va a pagar el evangelio. A Darío Ra le gusta mucho recurrir a la experiencia del profeta Elías para justificar su rechazo al ministerio pastoral de nuestra iglesia en Perú y respaldar su posición de que los pastores adventistas no merecen y no deben ser pagados con el diezmo. Este hermano no logra ver que, cuando el profeta Elías equivocadamente pensó que él era el único fiel que había quedado en Israel, Dios lo corrigió y le aseguró que existían muchos otros que también habían permanecido fieles en medio de la apostasía. La mensajera del Señor escribió: Elías había pensado que él era el único que adoraba al verdadero Dios en Israel, pero el que lee en todos los corazones reveló al profeta que eran muchos los que a través de los largos años de apostasía le habían permanecido fieles. Dijo Dios: yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal y bocas todas que no lo besaron. Profetas y Reyes, página 125. ¿Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata? Solo podía contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo: yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, esta palabra del Señor le sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14 y 18. Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación de un mundo perdido. Profetas y Reyes, página 141. Bien claro, dice la cita: nadie intente cesar a Israel hoy, determinando quiénes son los fieles y quiénes son los infieles, o sentenciando a todos los pastores adventistas como indignos, tal como lo hace Darío Ra. Dios no le ha encomendado ese trabajo a ningún mortal finito sujeto a errar. Pero continuemos con esta interesante reunión. Dios ha hecho una organización donde cuando todos, supongamos que todos los pastores, como en los días de Elías, los dirigentes, deciden no más con las cosas del Señor, ahí se va a pagar el evangelio. ¿El diezmo va a dejar de funcionar alguna vez? Porque si ya el diezmo, pastor, será a donde no está avanzando la obra, entonces el diezmo ya no está funcionando. Es que todo en la iglesia está mal. No dicho todo, pastor. Estamos hablando en nuestro sector. ¿Por qué usted cree? Por ejemplo, yo sé que aquí no hay pastores que predican la verdad. Pastor, pregunte a los hermanos. Hemos querido, hemos buscado. Y varias veces yo les he dicho a ustedes, ¿sí o no? Pastor es fiel a la verdad. O sea, toda la iglesia está mal. No toda la iglesia, los miembros no me están refiero a la jerarquía. No a la jerarquía, sino a los pastores. Jerarquía, es decir, la dirección. ¿Ya? Bueno, ya, tomemos pastoral. Aunque usted no crea, ya, después vamos a dar ese ejemplo. Pero lo vamos a tomar como usted dice, pastor. Sucede que aquí ningún pastor se ha puesto en favor nuestro, ni quiere ni interceder ante el pastor. Hay que ser sinceros y realistas. Ahorita nuestro pastor, el presidente, Rubén Jaime, él ha dicho claramente que predicar profecía es un error. A mí me lo ha dicho, yo he conversado. Acaban de dar a toda Arequipa los videos del pastor. Del pastor Bor. Que predica profecía, entonces ¿cómo no van a querer profecía? Pastor, es una jugada. Nosotros que estamos hablando porque yo los conozco, pastor. Yo he hablado con ellos. No soy de allá una vez, pastor. Yo he conversado con el pastor Jaime. El pastor Jaime se ha hecho guerra esta última vez. Acá mismo en Arequipa ha dicho: yo voy a exterminar a esos disidentes del tercer ángel. Pero ¿qué explicación le damos al hecho de que ahora al pastor Esteban todas las iglesias están pasando los videos? Usted es la causa. Exacto. Bueno, entonces por algo sirvió que viniera. Correcto. Están escuchando la verdad. Pero ellos solamente lo hacen por contrarrestar con usted y a nosotros. A ellos no es que lo juzgue Dios. Pastor, no es que lo juzgue Dios. Dice el texto bíblico, si hemos de juzgar incluso a los ángeles. No podemos dejar de discernir, no, lo que te estoy diciendo es que cómo yo puedo saber los motivos, pero... Los motivos no los juzgo, las acciones determino. Bueno, pero si las acciones, la acción te está diciendo que están poniendo
para que escuchen de profecías todas las iglesias en Arequipa. Pastor, discúlpeme que le corte una vez más, pero creo que usted con el ministerio que tiene de años, no puede usted ahorita creer de que le estén haciendo un justo juicio ellos al hacer eso. Mire usted su experiencia, mire la realidad. Pero es que así lo trataron a mi señor. Yo eso no me preocupa como me tratan a mí. Tampoco a mí, pero tampoco me puede engañar. ¿Cómo cierro los ojos ante la evidencia? Pastor, no podemos esconder la luz debajo de una mesa. Algo está pasando y cerrar los ojos. No es esconder la luz, pero yo busco de estar en armonía hasta donde yo pueda. Todos, pero ¿va a armonizar usted con quien no se lleve en concierto? ¿Pueden andar dos puntos de concierto si no se entienden? Pastor, es claro, la luz y las tinieblas no concilian. Judíos eran pueblo de Dios, Cristo no coincidió, pero tampoco Jesucristo escondió lo que estaba pasando. Cristo en ningún momento, pastor, ha apoyado su ministerio de Sanedrín, nunca lo hizo. Ha tenido choques constantes. Cuando hay demasiada paz y buscamos mucha armonía es peligroso. Yo prefiero, pastor, que haya disensión. Yo prefiero, pastor, que haya disensión. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo he venido a traer espada. Y vino en disensión evangélica. No porque Cristo atacó, sino porque la verdad debe entrar y les guste. Pero contra nuestra propia iglesia. ¿Pastor, contra nuestra iglesia? ¿O contra los que están engañando en la iglesia? ¿Por qué engañarnos? Cristo cuando vino a su pueblo, a los suyos vino, y los suyos no le En otras recibieron. palabras, la iglesia La iglesia está bien. borrarla. ¿Por qué? O La sea, iglesia son los miembros, pastor, no los pastores. un Los pastores momentito, son parte de la Un iglesia. momentito, somos todos, inclusive. los Estoy pastores. incluyendo, son parte. Pero no son tú lo toda que la me estás iglesia. diciendo es que todo esto no sirve, No. que no hay uno que predique la verdad, que aún cuando predican la verdad lo están haciendo por contrarrestar lo que tú haces. O sea, no entiendo yo Pastor, todo eso, es demasiado. retrocedemos a los días de Elías. ¿Qué pasó en los días de Elías, pastor? Solamente había unos cuantos profetas que estaban con Elías. Los grandes dirigentes se opusieron. Era tiempo de Y apostasía. salió Elías y formó un grupo aparte. No, ¿hemos hecho eso? Yo soy testigo de que no lo he hecho. Ni pienso Eso es hacerlo lo que a ahora. mí me han dicho. ¡Qué blasfemo es este hermano! Usar el sagrado nombre de Dios para mentir es algo gravísimo. Pero con enorme cinismo, Darío Ra negó de haber formado un grupo aparte. ¿Y la iglesia de Vallecito qué es entonces? ¿No es acaso la Junta General de Iglesias, la Asociación General de dicha iglesia separatista que lideran José y Darío Ra? ¿No se quedan ellos con los diezmos de todos sus seguidores en Vallecito? ¿No los manipulan y asustan para que no diezmen en la misión peruana del sur? Me han dicho de que Pastor, no quieren saber nada con la ¿qué importa lo organización. que dice el pastor? No, yo lo estoy preguntando. No, yo le digo entre podemos no le sienta como que yo lo estoy atacando. Simplemente. Darío Ra está nervioso por las preguntas que le han hecho. Está quedando mal delante de los líderes adventistas presentes en la reunión. Teme que se den cuenta que es un predicador deshonesto y un separatista, que con citas inspiradas, sacadas de su contexto, los ha manipulado y apartado de la iglesia adventista organizada, para finalmente quedarse con todos sus diezmos. Pero escúchame. Si no hay ninguna armonía, ¿qué hago? No, me acabas de decir que es mejor la disensión. Claro. Si no hay ninguna armonía con la iglesia total, no solamente con una iglesia local, sino con la iglesia total, entonces somos parte de eso. Somos parte de eso. Que lo que yo he escuchado me da la impresión de que aquí No, todo estoy está diciendo mal, la verdad. todo está mal. Pastor, ¿qué prefiere que le diga? ¿Que todo está bien cuando no está No, bien? no todo, ¿Que la pero mitad que tú está me bien? digas, bueno, aquí hay pastores leales, pero hay otros pastores Pero no hay, que lo son. pero no hay. No lo hay. ¿Debo mentir? Enseguida, este hermano comparará al ministerio pastoral adventista del Perú con los hombres impíos de Sodoma y Gomorra en los días de Abraham. Pastor, alguien se le acercó a Dios y le dijo, si hubieran 50, ¿perdonarías por los 50? Y bajó hasta 10, no hubieron 10. ¿Qué podía hacer el Señor? No hay, pastor. ¿Qué voy a decirle? Aquí en todo el Perú no, No hay hay. pastor leal No a Dios. hay. No hay pastor leal No a Dios. no hay, pastor, lo buscamos. Aquí en todo el Perú no No hay hay. pastor leal No a Dios. hay.
No hay pastor leal a Dios. No hay pastor, lo buscamos. Está clarísimo que para Darío Ra en todo el Perú no hay un solo pastor adventista leal a Dios. Y por lo tanto, no se debería enviar los diezmos al ministerio pastoral de la Iglesia Adventista organizada. Y cuando Hugo Gambetta le aconsejó que una parte del diezmo sea para el salario de él y su hermano y la otra le enviaran a la iglesia, es decir, a la misión o asociación, en el acto Darío Ra le respondió que hacer eso es algo negativo. ¿Por qué no les dan, digamos, si se paga el salario de ustedes, por qué no dan a la iglesia el resto? Pastor, porque estaríamos haciendo algo negativo. Quiere decir que tú piensas que nadie en la iglesia predica la verdad. Ustedes son los únicos que predican la verdad. No hay duda de que para el hermano Ra, solo él y su hermano predican el mensaje del tercer ángel, y solo ellos deberían quedarse con los diezmos. También se opuso a que los diezmos fueran a los campos necesitados de la iglesia adventista en el extranjero. Aquí hay muchas necesidades, dijo. Y puesto que en la reunión con Hugo Gambetta, Darío Ra reconoció varias veces que solo él y su hermano se quedaban con los diezmos, tenemos que concluir entonces que las muchas necesidades a las que se refiere son las de ellos mismos. Y sí, los hermanos Ra en estos últimos años han tenido muchas necesidades. Por ejemplo, renovar sus autos, computadoras y otros equipos y aparatos, pagarle la universidad particular a la hermana mayor, invertir en empresas familiares, juntar el dinero para comprarse una casa y tantas otras necesidades que tienen. Imagínese si este par de sectarios lograra convencer con sus ideas a los adventistas en el Perú. ¿Cuánto dinero tuvieran hoy? Los Ra serían los Santanas de la iglesia adventista. Lo triste es que, desde hace cerca de 20 años, varios adventistas, mayormente en Arequipa, le vienen entregando sus diezmos a los hermanos Ra. Gracias a ello, ahora toda su familia se da la gran vida, cuando antes no tenía ni siquiera una casa donde vivir. Sus seguidores han enceguecido tanto que, como lo dijo uno de ellos, no les importaría si Darío Ra se comprase un helicóptero, porque este sería para hacer la obra de Dios. A otros no les importa que los hermanos Ra se hayan comprado más de 6 autos, porque supuestamente son para predicar el mensaje del tercer ángel. La ingenuidad de los discípulos de los Ra no tiene límite. Son en algunos casos demasiado crédulos y en otros tienen fuertes tendencias al fanatismo y o están renegados con la misión peruana del sur. Pero no todos son ciegos e ingenuos. La iglesia separatista de Vallecito ha sufrido ya 2 cismas. En el primero de ellos, un poco después del 2000, un grupo de predicadores que colaboraban con Darío Ra terminaron denunciándolo públicamente por manipular a los hermanos para que los diezmos se quedaran con él y su familia. De ahí en adelante, varios de sus detractores, uno de ellos el hermano Jorge Lamadrid, empezaron a llamarlo ladrón de diezmos. Aunque al principio este calificativo parecía algo exagerado, con el correr de los años resultó convertirse en una certera profecía que caracterizaría todo el ministerio de Darío Ra. Quienes lo conocemos desde hace años y hemos ido observando su trayectoria en la iglesia, hoy sabemos que los hermanos Ra lastimosamente tienen las uñas largas y les gusta quedarse con todos los diezmos de los hermanos. Para ir concluyendo este video, compartiremos con ustedes en forma ordenada una serie de citas inspiradas del espíritu de profecía, las cuales escribieron para que nadie se deje arrastrar por el separatismo ni se deje engatusar por algún timador o predicador mercenario del mensaje adventista. Primero, el hecho de que un predicador use la Biblia
o los escritos de Elena de White no nos garantiza de que nos esté enseñando la verdad. Satanás es un experto citando las escrituras, colocando su propia interpretación en los pasajes, por medio de lo cual espera causarnos una caída. Dios nos cuida, 28 de marzo. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para poder defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñe. Testimonio para los ministros, página 42. Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas entresacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan separadas de su contexto y que han sido pervertidas al mezclarlas con el error. Cada día con Dios, 27 de abril. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo. De los tales apartaos, no tengáis comunión con su mensaje, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis, porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. Testimonio para los ministros, página 51. Segundo, muchos de los pseudo-mensajeros del tercer ángel aseguran estar en lo correcto y tener una luz especial dada por Dios. Sin embargo, al final terminan apartando a los hermanos del cuerpo organizado de la iglesia. Si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, esa se reduciría a fragmentos, no podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente, que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que les son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 391. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad. Hechos capítulo 20, versículo 27 al 29. En todas las edades del mundo, hubo hombres que pretendieron tener una obra de Dios para hacer y no demostraron respeto para aquellos a quienes el Señor estaba usando. Los tales no hacen la correcta aplicación de las Sagradas Escrituras. Ellos tuercen las Escrituras para sostener sus propias ideas, cualesquiera sean las pretensiones de aquellos que salgan del cuerpo de la organización para proclamar teorías de su propia invención. Estos están al servicio de Satanás para levantar un nuevo movimiento y desviar a las almas de la verdad para este tiempo. Manuscrito 21 del año 1893, publicado en la Review and Herald del 8 de noviembre de 1856. Tercero, los falsos mensajeros del tercer ángel
se aprovechan de los errores que cometen los dirigentes de la organización para inmediatamente reclamar los diezmos para sí y persuadir a los hermanos para que no envíen sus diezmos a los pastores adventistas. Pero contrariamente a lo anterior, Elena de White recomendó que, cuando existan malos manejos en la estructura administrativa de la obra, los miembros de la iglesia presenten sus quejas con el debido espíritu, pero de ningún modo dejen de apoyar la obra de Dios con los diezmos. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí. Ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de los obreros evangélicos en su obra. Durante mucho tiempo, el Señor ha sido robado porque había quienes no se daban cuenta de que el diezmo es la porción reservada por Dios. Algunos han estado descontentos y han dicho: no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en el modo en que se manejan las cosas en el centro de la obra. Pero, ¿robaréis a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas clara y abiertamente con el debido espíritu a quienes incumba. Enviad vuestras peticiones para que se ajusten y pongan las cosas en orden, pero no os retiréis de la obra de Dios, ni os demostréis infieles porque otros no estén haciendo lo recto. Obreros Evangélicos, página 238 y 239. Existen otras declaraciones de Elena de White similares a la anterior, además de otras citas en donde ella y otras hermanas más excepcionalmente diezmaron fuera de los canales regulares. Pero por razones de tiempo y espacio, estas serán consideradas en un próximo video. Cuarto. Finalmente, Elena de White dejó un mensaje especial para los adventistas como Darío Ra, que, engañados por Satanás, piensan que Dios los ha elegido para desempeñar una obra especial en relación con el mensaje del tercer ángel. El Señor tiene un pueblo y lo está guiando, aunque en la iglesia hay cosas que no son correctas. Jesús no lo ha puesto a usted en el timón para guiar a la iglesia. A menos que cambie su actitud, usted no podrá salvarse. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es la única condición bajo la cual Dios puede restaurarlo a su favor. Dios primero hace penitente a quien perdona. Es necesario que se realice en su caso la obra genuina que el Espíritu Santo de Dios efectúa en el corazón, si es que usted ha de ser rescatado de la trampa del enemigo. Tengo muy poca esperanza en su caso, porque sus principios están corrompidos. Usted es un hombre de carácter engañoso, y sin embargo, se atribuye grandes cosas. Satanás ha logrado hacerle creer que usted ha sido elegido por Dios para desempeñar una parte especial como una persona destacada en relación con el mensaje del tercer ángel, al ser proclamado con poder. Pero usted no está en armonía con Dios y Dios no puede contribuir a propagar el error. Usted saca el mejor partido posible de los errores que advierte en los hombres responsables de la iglesia y se aprovecha de los reproches dados a ellos, debido a que esas personas no armonizan con usted ni consideran correcta la experiencia religiosa que usted piensa que es superior a la luz que Dios ha hecho brillar sobre la iglesia. ¿Quién lo ha colocado a usted en el sitial del juez para condenar a otros? No ha sido Dios, sino usted mismo. Usted está engañando y siendo engañado. Satanás ha dispuesto de tal forma las cosas que usted ha cercado su alma con una barrera de falsedades. Mensajes Selectos, tomo 2, página 95 y 96. Que el Señor ilumine y bendiga a su pueblo adventista. Amén.